Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Leo y hoy vamos a recorrer juntos la historia del tatuaje. El tatuaje es una de las expresiones culturales y artísticas más antiguas de la humanidad. Ha trascendido épocas y civilizaciones, sirviendo como un lienzo vivo para la identidad, los rituales, la espiritualidad, el castigo y el arte. Desde sus primeros vestigios en cuerpos milenarios hasta las elaboradas piezas de realismo contemporáneo, esta práctica ancestral ha evolucionado de manera impresionante, entrelazando la historia cultural con los avances científicos y tecnológicos. La comprensión de su trayectoria revela no solo la diversidad de su significado, sino también la intrincada relación entre el cuerpo humano, el arte y la sociedad. Los primeros tatuajes, Otzi, el hombre de hielo. El rastro más antiguo de tatuajes en la historia se encuentra en Otzi, una monia naturalizada descubierta en 1991 en los Alpes, entre Italia y Austria. Otzi, quien vivió hace más de 5.300 años, presentaba 61 tatuajes en forma de líneas y cruces, situados principalmente en su espalda baja, rodillas y tobillos. Durante décadas, la teoría más aceptada sugería que estos tatuajes se habían realizado mediante incisiones en la piel, en las que luego se frotaba pigmento de ceniza de carbón. Sin embargo, investigaciones recientes, incluyendo experimentos de tatuaje y un análisis microscópico de las marcas de Otzi, han puesto en entredicho esta hipótesis. Un estudio de 2021 reveló que los tatuajes de Otzi fueron creados probablemente mediante la técnica de punción manual, hand poke, utilizando una herramienta puntiaguda, posiblemente de hueso o cobre, con pigmento en su punta, para perforar la piel repetidamente. Las marcas de Otzi, de 1 a 3 milímetros de ancho, con punteado, extremos redondeados y una ligera filtración irregular de pigmento en los bordes, son características de esta técnica. Entre los objetos de Otzi se encontró un punzón de hueso y una punta de asta que podrían haber sido utilizados para este fin, aunque aún no se han examinado para detectar daños o residuos de pigmento relacionados con el tatuaje. La ubicación de los tatuajes de Otzi en puntos de presión clave ha llevado a la hipótesis de que tenían una función terapéutica, similar a la acupuntura, para aliviar dolores articulares. Esta interpretación subraya un aspecto fundamental de las primeras manifestaciones del tatuaje, su naturaleza multifacética. Lejos de ser meramente decorativos, los tatuajes antiguos a menudo cumplían roles complejos, desde la curación hasta la identificación o la expresión espiritual. La escasez de evidencia física directa de tatuajes en restos arqueológicos, debido a la dificultad de su preservación, hace que hallazgos como el de Otzi sean excepcionalmente valiosos para comprender estas prácticas ancestrales. La Dama de Cao, la gobernante mochica y sus enigmáticos tatuajes. En 2006, en la Huaca Cao Viejo, Perú, se descubrió la tumba de una mujer de élite mochica, conocida como la Dama de Cao, quien vivió entre el 400 y el 500 después de Cristo. Este hallazgo revolucionó la comprensión del poder femenino en las sociedades prehispánicas peruanas, ya que hasta entonces se creía que la sociedad mochica estaba dominada por figuras masculinas. La Dama de Cao, enterrada con ricas ofrendas como joyas, objetos ceremoniales y armas, ocupó un alto estatus social, ejerciendo posiblemente roles políticos y religiosos. Uno de los aspectos más fascinantes de su momia es la presencia de tatuajes excepcionalmente bien conservados en sus brazos, manos y pies. Estos tatuajes, realizados con pigmentos naturales y herramientas rudimentarias como agujas de espinas o hueso, exhiben motivos complejos. Entre ellos destacan serpientes, que simbolizan la fertilidad, la renovación y la conexión con el agua, vital para la agricultura mochica. Arañas, asociadas con la lluvia y el poder chamánico, y figuras geométricas y animales sagrados que podrían expresar su conexión con lo divino y su rol como intermediaria entre los dioses y su pueblo. Los tatuajes de la Dama de Cao no eran solo decorativos, funcionaban como marcadores de identidad, protección y simbolización de su rol sacerdotal o chamánico. La riqueza de su sepultura y la complejidad de sus tatuajes evidencian su importancia para el equilibrio político y ritual de su comunidad. Este descubrimiento ilustra cómo los tatuajes en culturas antiguas eran a menudo profundamente integrados en la estructura social y religiosa,
actuando como un lenguaje visual que comunicaba el estatus, las creencias y las funciones de un individuo. La dificultad de encontrar evidencia física de tatuajes en el registro arqueológico subraya la importancia de hallazgos tan bien conservados como el de la Dama de Cao para reconstruir estas prácticas. El tatuaje en el Antiguo Egipto. La evidencia de tatuajes en el Antiguo Egipto se remonta a miles de años, con hallazgos en momias del Reino Medio alrededor de 2000 a.C. Los tatuajes egipcios se encontraban principalmente en mujeres, especialmente en sacerdotisas, bailarinas y sanadoras. Estos diseños solían consistir en puntos, líneas y patrones geométricos, y se cree que simbolizaban la fertilidad, la protección o la devoción religiosa. La momia de Amunet, una sacerdotisa del Reino Medio, es un ejemplo notable con patrones simbólicos de puntos y líneas. Algunas teorías sugieren que los tatuajes podrían haber marcado a mujeres de alto estatus o a aquellas involucradas en rituales sagrados. Aunque hay menos evidencia de hombres tatuados, se especula que trabajadores o soldados también podrían haberlos utilizado para protección o identidad. Las técnicas de tatuaje en el Antiguo Egipto probablemente implicaban el uso de herramientas afiladas, como agujas o puntas de hueso, para perforar la piel e insertar pigmento que solía ser negro o azul oscuro, derivado de hollín u otros tintes naturales. Símbolos como el Ankh, el ojo de Horus y el escarabajo eran comunes y aún populares en los diseños modernos. El tatuaje en el mundo clásico, Grecia y Roma. En el mundo clásico, la percepción del tatuaje era marcadamente diferente a la de muchas otras culturas. Los griegos antiguos, según el historiador Heródoto, aprendieron la práctica del tatuaje de los persas en el siglo VI a.C. Sin embargo, para los griegos, los tatuajes no eran un adorno, sino principalmente un signo de degradación y castigo. Se utilizaban para marcar a esclavos, criminales, desertores y prisioneros de guerra, a menudo en la cara o en lugares visibles, para que su verdadera naturaleza fuera evidente para todos. Por ejemplo, a los esclavos fugitivos se les podía tatuar la letra griega delta, la primera letra de doulos, esclavo, o inscripciones como «Deténme, soy un fugitivo». Esta práctica ilustra cómo los tatuajes podían paradójicamente servir como un marcador de identidad y al mismo tiempo como una herramienta de estigmatización y ostracismo social. Los romanos adoptaron esta visión negativa del tatuaje. Aunque se asociaba principalmente con las clases bajas, criminales, esclavos y gladiadores, también hay indicios de que los soldados romanos podían ser tatuados con puntos permanentes, como la marca SPQR, Senatus Populusque Romanus, para identificación y pertenencia a una unidad. Sin embargo, esta práctica militar parece haber sido inconsistente con la versión general romana hacia los tatuajes decorativos, que consideraban bárbaros o propios de cultos extranjeros. El término griego stisen, picar, evolucionó al latín stigma, que significaba una marca o señal, y que luego adquirió las connotaciones negativas de deshonra o degradación que persisten en el inglés moderno. La difusión del cristianismo en el Imperio Romano también influyó en la percepción del tatuaje. En el año 316 después de Cristo, el emperador cristiano Constantino I prohibió los tatuajes en la cara, argumentando que el hombre había sido creado a imagen de Dios, y desfigurarle el rostro era deshonrar lo divino. Posteriormente, en el año 787 después de Cristo, el Segundo Concilio de Nicea prohibió todos los tatuajes como una práctica pagana. Esta prohibición suprimió en gran medida la práctica del tatuaje en gran parte del mundo occidental durante siglos. El tatuaje en la Polinesia. Identidad, rito e historia. En la Polinesia, el tatuaje trasciende la mera decoración corporal, representando la historia personal, la posición social, la identidad cultural y la conexión espiritual. En culturas como la maorí de Nueva Zelanda, los tatuajes faciales, conocidos como ta moko, simbolizan la genealogía y la historia familiar, donde cada línea y patrón narra una historia única,
convirtiendo el rostro en una crónica viva de la identidad de la persona. En otras regiones del Pacífico, como Samoa, los tatuajes tradicionales se denominan pea para los hombres y malu para las mujeres. La aplicación de estos tatuajes implica el uso de herramientas tradicionales hechas de hueso o conchas, un proceso extremadamente doloroso que simboliza la fortaleza, la madurez y la dedicación a la cultura. A diferencia de muchas otras tradiciones, el tatuaje polinesio ha mantenido sus rituales tradicionales hasta el día de hoy, demostrando una notable resiliencia cultural y una profunda conexión con sus raíces ancestrales. El término tatú, en sí mismo, tiene su origen en la palabra polinesia tatao, que significa marcar o golpear. Esta etimología refleja el sonido rítmico producido por las herramientas tradicionales de tatuaje al penetrar la piel. Cuando exploradores europeos como el capitán James Cook llegaron a la Polinesia en el siglo XVIII, observaron esta práctica y la registraron en sus diarios, introduciendo el término tatao o tatú en la cultura occidental, que con el tiempo se universalizó. La influencia polinesia en la terminología y la técnica de tatuaje es un recordatorio del impacto duradero de las culturas insulares en la historia mundial de los tatuajes, evidenciando la interconexión global de las tradiciones del arte corporal. El tatuaje japonés, de los Ainus al Irezumi tradicional. La historia del tatuaje en Japón es profunda y compleja. Los primeros registros están asociados con los Ainu, el pueblo indígena del norte de Japón y Rusia. Las mujeres Ainu se tatuaban la boca y las manos como parte de ritos de madurez y protección espiritual, simbolizando la transición a la edad adulta y la preparación para el matrimonio. Con el tiempo, el tatuaje evolucionó en Japón hacia la forma conocida como Irezumi. Durante el periodo Edo, 1603 a 1868, los tatuajes se convirtieron en una forma de decoración corporal inspirada en las xilografías ukiyo-e, utilizando tintas de colores y representaciones de dragones, tigres, carpas koi y figuras mitológicas. Sin embargo, al igual que en el mundo clásico, los tatuajes también se usaron como castigo, marcando a los criminales con símbolos visibles, lo que generó un estigma asociado a la delincuencia. Esta dualidad en el significado del tatuaje, como arte y como marca de castigo, es un patrón recurrente en la historia global, donde el arte corporal podía simultáneamente conferir estatus y ser un instrumento de ostracismo social. Los tatuajes bereber o amazigh, símbolos de identidad y protección. Los pueblos berberes, originarios del norte de África, han utilizado los tatuajes como parte de sus tradiciones ancestrales, principalmente en mujeres. Estos tatuajes se aplicaban en el rostro, manos, pies y otras partes visibles del cuerpo. Los motivos bereberes suelen ser geométricos, con triángulos, rombos, cruces y líneas que simbolizan la fertilidad, la protección, la pertenencia tribal y la transición a la madurez. Cada símbolo tiene un significado específico que varía según la región y la comunidad. Por ejemplo, la cruz de Agadez se usa como amuleto de protección contra el mal de ojo. El proceso tradicional implicaba el uso de agujas o espinas para perforar la piel, aplicando un pigmento a base de carbón, plantas o cenizas. Este método no solo era doloroso, sino que también se consideraba una forma de purificación espiritual. Además de su función estética, los tatuajes bereberes estaban ligados a ceremonias de iniciación, ritos de paso y protección contra espíritus malignos. Estas prácticas demuestran la profunda integración del tatuaje en la vida social y espiritual de las comunidades, sirviendo como un medio de comunicación visual de creencias y pertenencia. El tatuaje en las tribus nativas americanas. Los pueblos indígenas de América del Norte poseen una extensa historia de tatuajes, donde la práctica iba más allá de una simple marca en la piel. Era un proceso que destacaba las conexiones culturales con las formas indígenas de conocimiento y visión del mundo, así como los vínculos con la familia, la sociedad y el lugar. Aunque el origen exacto del tatuaje en estas culturas es difícil de determinar, la evidencia física más antigua en Norteamérica proviene de una mujer inuit, momificada en la isla St. Lawrence, Alaska, datada en el siglo XVI, con tatuajes en su piel.
Excavaciones recientes también han revelado herramientas de tatuaje de la época precolonial, como huesos de pavo en un sitio en Tennessee, 3500 a 1600 años antes de Cristo, y huesos usados por los iroqueses de St. Lawrence. Los primeros exploradores europeos documentaron estas prácticas, describiendo las modificaciones cutáneas como marcas o pinturas. Por ejemplo, Thomas Harriot y John White registraron marcas específicas en jefes indígenas en Virginia en el siglo XVI. Misioneros jesuitas en el siglo XVII describieron el proceso de perforar la piel con agujas o espinas y aplicar carbón en polvo para crear imágenes indelebles. Se observó incluso el uso de tatuajes en la mandíbula para tratar dolores de muelas, sugiriendo una comprensión temprana de la conexión nerviosa. La colonización europea y las nuevas visiones de comportamiento aceptable casi borraron la tradición del tatuaje en muchas naciones. Sin embargo, gracias a las tradiciones orales, la información y la práctica del tatuaje han persistido hasta el presente. Por ejemplo, entre los Inuit, el kakiniit o tatuaje y el tuniit o tatuaje facial simbolizaban la transición de niña a mujer, la belleza, la fuerza y la madurez, y se creía que eran necesarios para la transición al mundo espiritual. La nación Osage utilizaba tatuajes para simbolizar su conexión con los ciclos de la vida y la naturaleza, y los hombres se tatuaban tras hazañas en batalla. Para indicar estatus, la Confederación Haudenosaunee vinculaba los tatuajes con la guerra, donde los guerreros se tatuaban su manitou personal para protección y marcaban sus victorias en batalla. Esta persistencia del tatuaje a pesar de las presiones externas demuestra la profunda resiliencia cultural y la capacidad de adaptación de estas tradiciones. El tatuaje en las tribus siberianas. En las estepas siberianas, los cuerpos perfectamente conservados en el suelo helado de las montañas de Altai han revelado que tanto hombres como mujeres estaban fuertemente tatuados. Estos individuos estaban cubiertos con múltiples conjuntos de diseños intricados, aplicados a lo largo de sus vidas, que pertenecían a un estilo conocido como arte animal escita. Los diseños incluían filas de depredadores, escenas de conflicto entre depredadores y herbívoros, filas de peces, animales de pastoreo y aves en los nudillos de las manos, así como filas de puntos a lo largo de sus espinas. Aunque algunos de estos diseños se asemejan a la acupuntura, la mayoría tenía una función diferente: traducir el mundo de su mitología a sus cuerpos para toda la vida. La historia de los tatuajes siberianos a menudo se asocia erróneamente con la prisión y el crimen, debido a la situación política bajo el régimen soviético. Sin embargo, en realidad, estos tatuajes reflejaban principios de libertad y honestidad, y eran una forma de resistencia cultural. Los tatuajes siberianos eran nativos de los pueblos nómadas y se utilizaban como medio de reconocimiento y comunicación. Cada símbolo era extremadamente simbólico, contando la historia de la persona que lo llevaba. Con la llegada del cristianismo, muchos de estos signos paganos fueron absorbidos por los nuevos símbolos cristianos. En este contexto, los tatuajes representaban corte transversal de la existencia de las personas, convirtiéndose en portadores de conocimiento y respeto. Esta capacidad de las tradiciones del tatuaje para adaptarse y persistir a través de cambios políticos y religiosos subraya su profunda importancia. El tatuaje en las culturas celtas y pictas. Las culturas celtas y pictas en Europa antigua también tienen una rica historia de tatuajes. Los guerreros celtas se enorgullecían de sus cicatrices de batalla, a menudo combinándolas con intrincados tatuajes en el pecho y los brazos. Estos diseños presentaban nudos celtas tradicionales y animales simbólicos, contando historias de fuerza, unidad y espiritualidad, y reflejando la conexión de los celtas con las energías naturales y el mundo espiritual. Símbolos populares incluyen el triskelion, o triple espiral, que representa los ciclos de vida, muerte y renacimiento, y el triquetra, nudo de la Trinidad, que simboliza la unidad y la interconexión. Los pictos, conocidos como la gente pintada, picti, por los romanos, son una de las primeras conexiones documentadas con el tatuaje en Europa. Julio César los describió en sus Guerras de las Galias como personas que se picaban diversas marcas en la piel. Aunque ha habido debate sobre si estas marcas eran pintura corporal o tatuajes, la evidencia histórica apunta al tatuaje, una práctica pagana considerada bárbara y de mal gusto por el Imperio Romano Católico.
Se especula que los pictos utilizaban carbón y cobre para tatuajes negros y azul-verde permanentes, mientras que el glasto, o woad, se usaba como pintura corporal azul, especialmente antes de la batalla para intimidar a los enemigos. La astringencia del glasto sugiere que era más adecuado como pintura o para curar heridas, tiñendo las cicatrices, que como pigmento de tatuaje permanente. La ausencia de cuerpos o momias pictas tatuadas impide una prueba concluyente. Sin embargo, la persistencia de estos símbolos en piedras talladas y la documentación romana confirman la importancia del arte corporal en estas culturas. El tatuaje en África antigua. El tatuaje en África se remonta a miles de años, con evidencia de símbolos de fertilidad en mujeres del antiguo Egipto y marcas que simbolizaban la jerarquía tribal. La documentación detallada es escasa debido al periodo y la gran cantidad de tribus, pero el tatuaje, tanto en el cuerpo como en la cara, ocupa un lugar fijo en la historia de África. Durante el periodo de la trata transatlántica de esclavos, el uso de marcas tribales en el continente aumentó significativamente. Los miembros de las tribus enviados como esclavos a países extranjeros eran marcados para identificarlos en caso de que fueran rescatados o liberados, sirviendo como firmas permanentes de su herencia. Además de la identificación en el contexto de la esclavitud, las marcas se utilizaban por razones como la belleza, la protección contra la brujería y las creencias supersticiosas, y para distinguir la jerarquía tribal o de clan. En algunas partes de África, se realizaban cortes en los rostros de los bebés, en los que se frotaba una sustancia, como secreciones de caracol, y luego se cubría con carbón o ceniza para detener el sangrado. Si bien estas marcas son vistas por algunos como una parte valiosa de la herencia y la tradición, otros las consideran abuso infantil, lo que ha llevado a organizaciones de derechos humanos a luchar contra esta práctica. Esta tensión entre la preservación cultural y las preocupaciones modernas sobre los derechos humanos refleja la complejidad de interpretar las prácticas históricas del tatuaje en el contexto actual. La revolución moderna del tatuaje, ciencia, tecnología y profesionalización. La historia moderna del tatuaje ha sido profundamente moldeada por avances tecnológicos y una creciente profesionalización, transformando una práctica ancestral en una forma de arte compleja y regulada. El invento de la máquina de tatuar. El avance más significativo en la historia moderna del tatuaje fue la invención de la máquina de tatuar eléctrica. En 1891, Samuel O'Reilly, un artista del tatuaje estadounidense, patentó la primera máquina de tatuar basándose en la pluma eléctrica inventada por Thomas Edison. Esta máquina permitió un trabajo más rápido, menos doloroso y más preciso en comparación con los métodos manuales tradicionales. La llegada de la máquina de tatuar hizo que los tatuajes fueran más accesibles para la población general, aunque durante los siglos XIX y XX persistieron estigmas sociales, asociando los tatuajes con la delincuencia y los grupos marginales. Evolución de las máquinas, agujas y tintas. La tecnología ha transformado por completo la industria del tatuaje, permitiendo una precisión y creatividad sin precedentes. Máquinas de tatuar. Las máquinas de tatuar modernas se han diversificado significativamente y se clasifican principalmente en máquinas de bobina, rotativas y neumáticas, con avances también en capacidades inalámbricas y diseños tipo pluma. Máquinas de bobina. Son las más comunes y utilizan un circuito electromagnético para mover la aguja rápidamente. Ofrecen un alto grado de control al artista, pero son ruidosas y vibran, lo que puede causar fatiga. Generalmente se ajustan para una función específica, como delinear o sombrear. Máquinas rotativas. Introducidas en la década de 1960, utilizan un motor y un sistema de engranajes para mover la aguja. Son más suaves, silenciosas y ofrecen mayor control, siendo ideales para sombreado detallado, coloración y realismo. Son multifuncionales y pueden usar cualquier tamaño o tipo de aguja o cartucho. Máquinas tipo pluma. Una refinación del mecanismo rotativo, estas herramientas ergonómicas son ligeras, cómodas y silenciosas, permitiendo una precisión extrema en la colocación y profundidad de la aguja. Son ideales para líneas finas intrincadas, microtatuajes y efectos delicados como la acuarela.
Máquinas neumáticas. Inventadas en el año 2000, son impulsadas por un compresor de aire y son extremadamente ligeras y fáciles de esterilizar completamente en un autoclave. Máquinas inalámbricas. La tendencia actual, habilitada por baterías de alta capacidad, elimina los cables restrictivos, proporcionando libertad de movimiento y reduciendo la fatiga del artista. La trayectoria de la evolución de las máquinas de tatuar, desde la invención inicial de O'Reilly hasta los sofisticados dispositivos actuales, revela una clara tendencia hacia la miniaturización, la mejora de la ergonomía y una mayor especialización. Esta evolución no es solo una cuestión de hacer las máquinas mejores, sino de lograr herramientas más pequeñas y ligeras, con un diseño más cómodo que reduce la fatiga del artista y una mayor especialización que permite a los artistas adaptar las máquinas y agujas para resultados artísticos específicos, como líneas finas, relleno menso o sombreado delicado. La innovación tecnológica, impulsada por la demanda artística, la aplicación práctica y los factores humanos, ha permitido un nivel de precisión y creatividad sin precedentes, al tiempo que ha mejorado las condiciones de trabajo de los artistas, transformando el tatuaje en un oficio altamente especializado y menos exigente físicamente. Agujas de tatuar. Las agujas de tatuar varían en tipo, configuración y diámetro, cada una diseñada para usos específicos. La elección de la aguja correcta es fundamental para lograr el efecto deseado, ya sea delineado, sombreado o detalles intrincados. Tintas de tatuar. Las tintas de tatuar modernas han evolucionado significativamente, pasando de ser simples suspensiones de pigmentos a dispersiones de alta tecnología. Estas dispersiones están compuestas por pigmentos finamente dispersos en una mezcla de aglutinantes y solventes, a menudo con aditivos. Las tintas contemporáneas deben cumplir estándares cada vez más estrictos, ser ricas en pigmentos cromofóricos, pero fluidas, no secarse rápidamente y evitar la sedimentación para garantizar tatuajes vibrantes y duraderos. El aumento de las tintas veganas refleja una creciente consideración ética en la industria, atendiendo a una base de clientes más amplia. Esta evolución de las tintas, junto con el desarrollo de máquinas y agujas, ilustra la complejidad oculta de la tinta moderna. Ya no es solo un pigmento simple, es una dispersión química sofisticada. Esta complejidad, si bien permite una mayor gama de colores y durabilidad, también plantea desafíos relacionados con la seguridad y la regulación, un aspecto crítico de la profesionalización de la industria. La ciencia detrás de la permanencia del tatuaje. La permanencia de los tatuajes es un fenómeno biológico fascinante. La tinta se implanta en la dermis, la capa más profunda de la piel. A diferencia de la epidermis, la capa externa que se renueva y desprende constantemente cada 8 semanas. La dermis, al renovarse mucho más lentamente y no desprenderse externamente, es clave para la durabilidad del tatuaje. El mecanismo principal de retención de la tinta implica al sistema inmunitario del cuerpo. Las partículas de tinta, al ser cuerpos extraños, son en gran parte engullidas por células inmunitarias especializadas llamadas macrófagos, específicamente melanófagos. Estas células comen el pigmento suelto y lo retienen dentro de la capa dérmica. Cuando un macrófago muere, el pigmento que contenía es liberado. Sin embargo, nuevos macrófagos llegan rápidamente para engullir estas partículas liberadas, comiéndolas de nuevo y manteniendo así el pigmento localizado en la misma área. Este proceso continuo es un mecanismo de cuarentena biológica, donde las células moribundas pasan la tinta a células más jóvenes, manteniendo la integridad del tatuaje a lo largo del tiempo. Aunque los tatuajes son en gran medida permanentes, con el paso de los años tienden a volverse ligeramente borrosos o a sufrir una sutil distorsión. Esto se debe a que la tinta se transfiere a la célula nueva más cercana, lo que provoca una migración gradual y sutil del pigmento con el tiempo, en lugar de una encapsulación perfecta y estática. Es importante destacar que pequeñas cantidades de pigmento de tatuaje pueden distribuirse por el cuerpo, acumulándose con mayor frecuencia en los ganglios linfáticos. La presencia de pigmento en los ganglios linfáticos puede, en ocasiones,
complicar procedimientos médicos como la obtención de imágenes o el tratamiento del cáncer de mama. La permanencia de los tatuajes es una maravilla de la interacción biológica, no una mera deposición pasiva de tinta. El papel activo y continuo del sistema inmunitario, especialmente de los macrófagos, es fundamental para anclar la tinta. Estas células no destruyen la tinta, sino que la ponen en cuarentena, y al morir, la pasan a nuevos macrófagos. Este sofisticado mecanismo de transferencia explica por qué los tatuajes persisten a pesar de la renovación celular de la piel. El cuerpo humano no es un lienzo pasivo. Sus sistemas biológicos interactúan e integran activamente materiales extraños como la tinta del tatuaje, haciendo de este intrincado proceso biológico la base de la visibilidad a largo plazo de los tatuajes. Salud, higiene y profesionalización de la industria. La creciente popularidad del tatuaje ha ido de la mano con una mayor atención a la salud, la higiene y la profesionalización de la industria. Riesgos para la salud asociados al tatuaje. A pesar de los avances, el tatuaje conlleva ciertos riesgos para la salud. Reacciones alérgicas. Son comunes y pueden manifestarse inmediatamente o incluso años después del tatuaje. La tinta roja en particular es más propensa a causar reacciones alérgicas que pueden aparecer como una erupción cutánea con picazón. Infecciones cutáneas. Un riesgo significativo si no se mantiene una higiene adecuada, causadas por tinta contaminada o equipo no esterilizado. Son posibles infecciones bacterianas, incluyendo las causadas por Staphylococcus aureus, que provocan enrojecimiento, hinchazón y pus. Otros problemas cutáneos. La reacción del cuerpo a la tinta extraña puede llevar a la formación de granulomas, pequeñas áreas de inflamación o nódulos alrededor de la tinta, y queloides, áreas elevadas debido a un crecimiento excesivo de tejido cicatricial. Enfermedades transmitidas por la sangre. Si el equipo está contaminado con sangre infectada, existe el riesgo de transmitir enfermedades graves como el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, MRSA, la hepatitis B y la hepatitis C. Se recomienda la vacunación contra la hepatitis B para mitigar este riesgo. Preocupaciones sobre la composición de la tinta. Una preocupación importante es la composición química de las tintas de tatuaje. Muchas tintas comerciales contienen aditivos y o pigmentos no declarados, incluyendo polietilenglicol, propilenglicol y alcanos superiores. Algunos pigmentos también se encuentran en productos industriales como pinturas de automóviles y tóner de impresora, lo que podría introducir sustancias químicas tóxicas en el cuerpo. Se han identificado metales pesados como cadmio, manganeso, plomo, mercurio, vanadio, cromo, níquel, cobre, arsénico, berilio y antimonio, y carcinógenos como hidrocarburos aromáticos policíclicos y aminas aromáticas primarias, y ciertos tintes en las tintas, fotodegradación e impacto en ganglios linfáticos. Investigaciones sugieren una relación entre las reacciones alérgicas crónicas, especialmente a los tatuajes rojos, y la fotodegradación de las tintas, con la exposición a la luz solar a menudo empeorando la respuesta. Además, pequeñas cantidades de pigmento pueden migrar a los ganglios linfáticos, lo que puede complicar las imágenes médicas y el tratamiento de afecciones como el cáncer de mama. Estándares de higiene y seguridad en la práctica profesional. La profesionalización de la industria del tatuaje ha llevado a la implementación de estrictos estándares de higiene y seguridad. Esterilización es la piedra angular de la higiene en el tatuaje. Los estudios de tatuaje reputados priorizan el uso de equipos esterilizados, agujas, tubos, empuñaduras, mediante autoclaves, que son el estándar de oro para eliminar bacterias, virus y hongos. Herramientas de un solo uso y desechables. Es una práctica estándar en los estudios profesionales para eliminar la contaminación cruzada entre clientes. Equipo de protección personal, mejor conocido como EPP. Los artistas del tatuaje deben usar guantes y delantales para crear una barrera contra los patógenos transmitidos por la sangre. Mantenimiento del estudio. Es crucial mantener un estudio limpio y organizado, lo que implica la desinfección regular de superficies
y una clara separación de las zonas de trabajo y limpieza para evitar la contaminación cruzada. Consulta y detección de clientes. Los artistas profesionales realizan consultas exhaustivas para discutir condiciones de salud preexistentes, alergias y medicamentos. También se examina a los clientes para detectar afecciones de salud subyacentes o infecciones cutáneas, y se rechaza a los clientes intoxicados debido al mayor riesgo de sangrado. Preparación de la piel y cuidados posteriores. La piel se limpia a fondo antes del tatuaje, y se aplican antisépticos y ungüentos después. Los artistas proporcionan instrucciones claras de cuidado posterior, enfatizando la limpieza, la hidratación y la evitación de la exposición al sol o la natación durante la curación. Profesionalización y panorama regulatorio. Desde la década de 1970, la profesionalización de los estudios de tatuaje, junto con la mejora de las regulaciones de higiene y los avances en la calidad de la tinta, ha contribuido significativamente a la aceptación social más amplia del tatuaje. La formación en patógenos transmitidos por la sangre, BBP, es esencial para los artistas del tatuaje, proporcionándoles conocimientos sobre la concientización de patógenos, técnicas de esterilización y prácticas de eliminación adecuadas. Las directrices de la OSHA exigen esta formación y muchas jurisdicciones requieren la certificación BBP para la concesión de licencias. A pesar de la creciente popularidad, existe una notable disparidad y un retraso en la regulación integral de la composición química de la tinta de tatuaje, especialmente al comparar los mercados de Estados Unidos y la Unión Europea. En Estados Unidos, la supervisión de la FDA es limitada, centrándose principalmente en las condiciones insalubres, mientras que la Unión Europea ha implementado regulaciones más estrictas que cubren aproximadamente 4.000 sustancias tóxicas en las tintas de tatuaje. Esto significa que, incluso en un estudio altamente profesional, los clientes pueden estar expuestos a sustancias no declaradas, potencialmente tóxicas, carcinógenas o alergénicas dentro de las propias tintas. La presencia de metales pesados y otras sustancias químicas nocivas en las tintas señala una brecha significativa en la salud pública. La evolución del tatuaje hacia una forma de arte ampliamente aceptada ha superado, en algunos aspectos, el marco regulatorio necesario para garantizar la seguridad total del consumidor. El renacimiento del tatuaje en la cultura popular. Desde la década de 1970, el tatuaje ha experimentado un notable renacimiento y una creciente aceptación social. Este cambio fue impulsado inicialmente por la música punk y rock, donde artistas y celebridades adoptaron los tatuajes como una forma de rebeldía y expresión personal. Con el tiempo, la profesionalización de los estudios de tatuaje, la regulación de las normas de higiene y la mejora de las tintas y tecnologías han infundido confianza en el público, haciendo que más personas se sientan seguras al tatuarse. En la actualidad, el tatuaje es una forma de arte corporal ampliamente aceptada y diversa. Los estilos populares incluyen el realismo, el neotradicional, el blackwork, la acuarela y el minimalismo, cada uno con técnicas y enfoques únicos. La tecnología ha permitido la creación de plantillas digitales, aplicaciones de diseño en 3D y máquinas de tatuar automatizadas, llevando el arte del tatuaje a nuevos niveles de precisión y creatividad. Este cambio cultural representa una evolución de una práctica a menudo estigmatizada a una forma de autoexpresión y arte valorada, reflejando una transformación en la percepción pública y la integración del tatuaje en la corriente principal de la sociedad. Hasta aquí el video de hoy. Suscríbete por más contenido.